Vamos a ver, primero de todo, es necesario el que la gente entienda realmente cuáles son los principales conceptos, ¿no? Realmente yo creo, y yo voy a ponerlo un ejemplo, me gusta poner ejemplos, ¿no? Al final no nos importa el hecho de cómo funciona un iPhone por dentro, ¿no? El sistema intrincado de circuitos, ¿no? Sino que a nosotros lo que nos importa realmente es hacer fotografías, hacer vídeos, enviar un WhatsApp, ¿no? Por lo tanto, no es tan importante el hecho de entender qué es blockchain o qué es, o cómo funciona, o cómo se programa un smart contract, sino que realmente lo importante es para qué sirve, para qué me puede ayudar en el día a día, ¿no? Con lo cual yo me quedaría con esa pequeña pincelada. Seguramente hay muchas más, pero como concepto está muy bien. Xavi, ahora sí, si quieres, entramos en materia. Sí, He por preparado supuesto. un live muy interesante, que sepáis también, a vosotros que nos estáis viendo, que lógicamente va a quedar grabado dentro de la productora, como digo, Zoom Barcelona, nuestra productora, y la subiremos luego al canal de YouTube, donde os pasaremos también el enlace. Pero ahora sí estamos en directo y creo que nos has preparado varias sorpresas. Sí. Varias sorpresas. Sí. Antes de desvelar nada, cuenta un poquito a nuestros telespectadores de qué va a ir un poquito nuestra charla de hoy. Sí, vamos a ver, vamos a analizar cómo se debe las empresas que tienen el modelo de suscripción, cómo deben personalizar a escala la experiencia del cliente mediante herramientas de inteligencia artificial generativa. Wow, ¿puedes volver a repetir el título? Sí, por supuesto. Dale, porque es que has dado ahí tres palabras muy claves, Sí, ¿no? personalización a escala mediante inteligencia artificial generativa dentro del modelo de suscripción. Wow. Ahí es nada. ¿Quieres entrar ya en materia? Quiero entrar en materia. Sí, bien. Hablabas de la parte de suscripción. Precisamente, y cogiendo esta palabra, primero habría que entender, para la gente que nos está viendo, cómo definirías tú. Efectivamente, ¿no? Yo creo que hay bastante confusión con el tema de la suscripción. Uno puede pensar que suscripción, por ejemplo, es tener lo que es pues, el pago de un producto que nos llegue de Amazon a un horario determinado. Pero eso realmente no es una suscripción. Para que sea realmente una suscripción es necesario que el producto o servicio no sea predecible. No sea predecible. No sea predecible. Bien. La cuestión es, ¿qué sería, por lo tanto? Ya he dicho que Amazon Prime no sería una suscripción, sería más bien la contratación de un tipo de servicio de entrega, pero no sería una suscripción. O sea, nos viene, perdona, Xavi, nos viene todos a la cabeza, por ejemplo, un Netflix, un Disney. Efectivamente, pero ahí eso sí que ya es una suscripción porque no hay un contenido predecible, porque pueden salir nuevos capítulos o como por ejemplo hablaremos del caso de la empresa Sonora, ¿no? También vuelven a aparecer nuevos podcasts. Por ejemplo, una suscripción sería cualquiera que tiene que ver, por ejemplo, con una suscripción a un periódico, de Wall Street Journal, de Financial Times, La Vanguardia, El País. Eso sería una suscripción porque cada día nos aparecen noticias nuevas. Claro. Por lo tanto, no es algo predecible. Eso es lo que se debería entender como suscripción. Y lo has dicho muy bien, ¿no? Cuando hablamos de suscripción, siempre nos viene a la cabeza Netflix, Disney Plus, HBO Max. Bueno, yo creo que nos vienen a la cabeza porque ahora mismo estas plataformas están teniendo una caída vertiginosa del número de suscriptores. Estamos viendo en pantalla, no, perdona, Xavi, Sí, estamos viendo para que se materialice un poquito lo que estás comentando, lo digo para nuestros espectadores. Adelante. Sí, no, es que, Marc, es que ahora me has cogido que es que sorteamos ahora mismo... Espera, ha ido bien que te cortara, porque tienes alguna sorpresa, dices. Claro, tengo la primera sorpresa de la noche. O sea, vamos ya directo. Ya, a saco. Sorteamos ahora mismo una entrada para el Crypto Week Summit. ¡Ey, cuidado! Para quien escriba primero en el chat cuál fue el primer modelo de suscripción de la historia. Vamos a ver. Venga, ese Google que funcione rápido. A ver, ¿quién es el primero en averiguar este dato, ¿no? ¿Cuál fue el primer modelo de suscripción de la historia? Esta es la pregunta que lanzas, ¿eh? Esta es la pregunta que lanzo. Vamos viendo en pantalla a ver si... A ver quién escribe antes. A ver quién escribe antes. Vemos aquí gente... Xavi, cotéjalo, tú que... Efectivamente. Ves cotejando, a ver cómo lo ves. O sea, es decir, estás hablando de una entrada, para el cripto... Efectivamente, estamos hablando de una entrada para 7 y 8 de julio en Madrid. Y ya lo sabéis, quien quiera estar presentes, si sois de Madrid, pues lógicamente lo tenéis más fácil. Vamos a ver cómo va, ¿sabes? Por aquí.
Damos 5 segundos más. 5 segundos más, venga, esa Y actividad. nos das la esos respuesta, dedos. luego chequeamos. ¿Sí? Venga, ok, estupendo. Pues vamos a seguir. Y vamos a ver, para reducir la sangría de suscriptores, en el fondo lo que ha hecho Netflix ha sido lanzar un modelo de suscripción con publicidad. Eso lo que le ha permitido es, primero de todo, un ahorro para los usuarios y, evidentemente, una generación de más efectivo para Netflix. Sarah Henschel dice lo siguiente, ¿no? Es una experta en el ámbito audiovisual, ¿Sí? y dice lo siguiente: es que estamos en un periodo de inflexión porque el servicio de streaming ha llegado a su madurez. Su madurez. A su madurez, efectivamente. Sí, sí. Entonces, ¿cuáles son las previsiones de Henschel? La primera es que la variedad de servicios se reducirá. Bueno, creo que esta imagen queda bastante clara, ¿no? Estos mandos que parecen lápidas de un cementerio, ¿no? La segunda cuestión es que los clientes van a suscribirse y cancelar los servicios de una manera muy recurrente y durante muchas veces. La tercera cuestión es que ver televisión va a estar supeditado a decisiones que no existían hace 6 años, pero incluso hace 6 meses. Bueno, esto es, Marc, porque vivimos en un mundo VUCA. VUCA son las siglas en inglés de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que en el mundo VUCA las personas cambian su forma de vida y gestión bajo la influencia de muchos factores. Por ejemplo, uno de estos factores puede ser el despido de un empleo, la inflación, la subida de los tipos de interés, el precio de la energía, la guerra, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Ucrania, y las pandemias. Déjame hacer un apunte. Has hablado de la inflación. Efectivamente. ¿Tienes datos? ¿Tenemos datos que podamos comentar? ¿Cómo ha afectado el bolsillo español, lo que representa, ¿no? un tipo de subida, este tipo de interés para alguien de una hipoteca variable? Así es, así es. Primero, déjame decirte que al final siempre los eventos, digamos, imprevistos siempre han estado ahí, ¿no? El hecho de, por ejemplo, pues bueno, que se rompa una lavadora, que se rompa una cañería, ¿no? Al final siempre tenemos que hacer frente a gastos imprevistos. Lo que pasa es que ahora mismo en este mundo VUCA, realmente las variables impactan muchísimo más sobre la población y de una manera generalizada. Datos económicos. ¿Quieres datos económicos? Estaría bien apuntar quizá un dato, ¿no? Para que la Muy gente bien. entendiera por qué se suscriben tanto y por qué Cancelan y las variables. Las sí, variables sobre efectivamente. todo. Mira, te voy a dar un dato. La economía española ha crecido un 0,6% y según el FMI va a ser la que lidere la eurozona durante 2023 y 2024. Muy bien. Pero quiero que quede claro delante de nuestros espectadores que toda esta bonanza económica se refieren a datos macroeconómicos que no tienen en cuenta a las personas. Quiero decir con eso que se ha demostrado que, dada la subida del IPC, te das cuenta, según una noticia de Expansión, del diario Expansión, que el 65% de la población ha reducido sus gastos de los productos no necesarios o no imprescindibles o no esenciales. ¿Por qué? Pues porque sí que es verdad que los sueldos crecieron un 6%, pero el precio de los productos creció un 5,1%. Si uno hace una resta, al final te queda un ridículo o paupérrimo 0,9%, con lo cual los salarios solo han crecido casi ni un 1%, ¿no? A medida que el poder adquisitivo de las personas en el mundo VUCA cambia, también cambia o deben cambiar la relación entre las marcas y los clientes para persuadirlos a comprar. Las empresas, Marc, deben determinar si optan por un modelo de propiedad, o un modelo de suscripción, o un modelo de uso o rendimiento. Perdona, Xavi, Dime. justo tenía esta pregunta para hacerte. Una cosa es nivel usuario, como estabas comentando también. Hemos hablado un poco de datos, Sí. podríamos entrar más en materia, pero entiendo que ahora quizá no es el momento de profundizar tanto. Pero ¿qué pueden hacer las empresas? Efectivamente. Porque al final también es un nicho muy importante, ¿no? Efectivamente. La cuestión básica, Marc, es que las empresas tienen que acercarse al cliente
de una manera diferencial, tanto por lo que se refiere a la experiencia de compra, como también a la personalización. Y fíjate que ya estoy utilizando una keyword que es la que poníamos, ¿no?, en el título, ¿no?, de Exacto. Personalización, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que ese valor que la empresa aplica, al final, es un valor personal, es un valor que depende de la subjetividad del cliente y al final, pues, lógicamente, es difícil de medir. El valor es difícil de medir por parte de la empresa. La cuestión es que está clarísimo que las empresas tienen que preguntarse qué comportamientos de los clientes están tratando de incentivar. La segunda cuestión es cómo se ajustan estos objetivos y los modelos potenciales a sus capacidades, su estructura de costos y sus incentivos internos. Y luego, ¿qué tipo de eficiencias o beneficios desea ayudar a obtener a sus clientes? Sí. Bueno, la cuestión es que ahora te lanzo esta pregunta, Marc, y se la lanzo a los espectadores, ¿no? ¿Creéis vosotros, por ejemplo, que la empresa Sonora ha hecho un estudio real de su estrategia o que realmente han llevado a cabo una asignación de los ingresos a los costos? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque antes de todo iba a dar un dato. Lo que pasa es que ahora vamos a hablar de cómo está el estado del podcasting en España. Me ha sorprendido una noticia que decía que el gobierno considera que hay pocos podcasts en el mercado y por lo tanto van a inyectar 160 millones de euros en el sector audio en España. Vale. La cuestión es que el 54% de los usuarios escuchan podcasts. Esto representa 19,3 millones de españoles. ¿Por qué decía lo de si realmente Sonora ha estudiado o no la estrategia? Bueno, porque es que ofrecen 60 días gratuitos de suscripción. Bien. Luego pasan a ser 4,99 al mes o 39,99 al año. Y es que yo digo, ¿no? ¿Se han vuelto locos estos de Sonora para ofrecer 60 días de servicio gratuito? Totalmente gratuito, ¿no? Bueno, la cuestión es que, fíjate qué sucede con las empresas de streaming, ¿no? Al final tenemos una cuestión, ¿no? Y es el costo marginal. Y lo explico a los espectadores. Cuando yo, por ejemplo, me suscribo pues, a Netflix o me suscribo a Sonora, el coste marginal para la empresa es 0. Pero cuando yo, por ejemplo, dejo de escuchar un podcast o dejo de ver una serie, el costo marginal ya no es 0, porque lo que yo espero es poder tener un contenido que se adapte a mis gustos. Por lo tanto, ¿qué sucede? Pues que al final, bueno, pues lógicamente ese coste marginal ya no es 0 y lo que debe hacer la empresa, en este caso Sonora, en este caso Netflix, es crear contenido. Crear contenido y evidentemente al final esto supone un incremento de la inversión. La inversión que aplica la empresa en este caso. Que aplicaría. Efectivamente, ¿no? Por lo tanto, al final, tanto Netflix como Sonora o bien tienen que tirar de licencias o bien tienen que tirar de inversiones propias. Bueno, teniendo este panorama, este escenario, tienen que saber, tanto Sonora como Netflix, por eso yo creo que queda bastante clara esta imagen, ¿no? Cómo este símbolo de Netflix se está rompiendo, ¿no? El conjunto de calidad disponible es limitado. Es limitado. No siempre podemos estar haciendo series que lo peten, no podemos estar haciendo siempre podcasts que lo peten. Es decir, al final es difícil de mantener el valor de calidad. Al final, la curva de costos de estos servicios es convexa, aumenta en función del volumen en vez de disminuir. Es difícil para una empresa generar ingresos para financiar sus inversiones porque las suscripciones de tarifa plana, que al final es el modelo de, como estamos comentando, de esas plataformas como Netflix o Sonora, son esencialmente un mecanismo para ofrecer descuentos por cantidad. Cuanto más contenido consume un usuario, menos paga por unidad, haciendo que el costo de oportunidad de la empresa incremente. Dicho esto,
Este problema lo va a sufrir Sonora, porque en este tipo de servicios no se pueden asignar los ingresos a los costos. Sonora no puede aislar el efecto de hacer una suma o una resta incremental y por tanto no puede determinar cuánta variedad es óptima. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en un momento, como decía Henschel, de madurez, estamos en un momento de estancamiento. Bueno, al final el hecho de tener que añadir costos propios es un desincentivo para la propia empresa de creadora de contenidos, ¿no? Y por tanto, lo que supone invertir en calidad es cada vez más costoso para ella. El deseo al final de reducir esos costos por parte de la empresa lo que lleva es a eliminar servicios del paquete de suscripción y no tanto por los beneficios que pueda generar. El peor escenario posible, Marc, es cuando cada ventaja del modelo de suscripción se convierte en un pasivo. Eso es lo peor, el peor escenario. La empresa tiene un margen de maniobra limitado para administrar los costos sin perder calidad en sus ofertas. Ahí tenías unos datos, ¿no?, numéricos, he visto, en la slide anterior. Efectivamente. Al final, bueno, sí, no, es un tema de pasivo, ¿no? El hecho de que esa ventaja de lo que supondría una suscripción, porque al final se convierte en un problema, ¿no? Dejamos de tener volumen porque perdemos en calidad del valor que ofrece la empresa. Bueno, la falta de variabilidad en el contenido hace que el cliente se aburra. Y una cosa muy importante, Marc, no encuentra alivio psicológico consumiendo ese contenido. Yo creo que queda bastante gráfico aquí este hombre estirado en el sofá, más que... te da la sensación como que está pasando, ¿no? Está pasando contenido más que estar viendo, ¿no? Eso lo que hace al final es que esta persona lo que haga es cancelar la suscripción. Voy a ponerles a los espectadores otro ejemplo, que es el de la caja saludable. La caja saludable, el claim de la caja saludable es: suscríbete y recibe semanalmente la mejor selección de verduras y frutas del campo a tu hogar. ¿Sí? O sea, tenemos una empresa que lo que hace es, en una caja de cartón, meter verduras y frutas. Muy bien. Pues... la propietaria de este servicio es De Única Group y evidentemente De Única Group no va a revelar cuál es el nivel de rotación de clientes. Pero lo que sí que pueden estar seguros nuestros espectadores y tú, Marc, es que De Única Group está lidiando con problemas como la inflación, el incremento del valor de los insumos, los costos de mano de obra, la interrupción también de la cadena de suministros. Ante esta problemática, las empresas de modelos de suscripciones se están preguntando si realmente pueden responder al compromiso que ellos han contraído con sus clientes. Fíjate en esta foto, yo creo que queda bastante demostrado, ¿no? Y es que al final es muy probable que estas empresas no puedan ofrecer a sus clientes hoy lo que a lo mejor no le pueden ofrecer dentro de una semana o dentro de un mes, ¿no? Porque está todo como con una fecha de caducidad muy cercana, ¿no? Entonces yo creo que esta imagen queda bastante demostrable. La consecuencia es que los clientes quedan insatisfechos y por lo tanto lo que hay es una cancelación de la suscripción. Pero bueno, apuntando esto, perdona, Xavi, la retención quizá de los clientes, ¿no? Este es el desafío tan grande que tienen los departamentos de marketing, ¿no? Totalmente. La retención del cliente es quizás lo más difícil e importante, pues eso, ¿no? Tener muy claro cómo potenciar esto. ¿Cómo lo ves? La cuestión es que, bueno, la empresa tiene que saber muy bien cuáles son las barreras de salida que tiene que implementar. Y ahora voy a hacer partícipe a los espectadores de una demanda que se le ha puesto a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, ha puesto a Amazon por una cuestión de barrera de salida, ¿no? Bueno, vamos a ver, si el precio es el valor diferencial realmente de una suscripción, el apego del cliente a ese servicio es débil o inexistente una vez ha realizado ese desembolso. El cliente ve que se disminuye ese riesgo percibido de que el cliente se marche. Por lo tanto, al final lo que tienen que tirar las empresas es de barreras de salida
pero que sobre todo lo que tiene que hacer la empresa es hacer que ese apego, ¿te acuerdas que te comentaba el tema del alivio psicológico por consumir ese contenido, se mantenga? Por lo tanto, digo, y como vuelvo un poco a repetir del concepto que estamos hablando de la charla, que es la personalización de la experiencia del cliente mediante las herramientas de inteligencia artificial. Wow, que es todo, que ahí entraremos, supongo, aquí. Entramos, ahí está. Entonces, una de estas barreras de salida es concretamente la renovación automática. Automática, ¿no? Muy Sí. bien. Ahí entramos ya, ¿no? En una parte de inteligencia artificial. Ahí entramos en una medida. ¿Cómo podemos, no? Efectivamente, ¿no? Es decir, bueno, ok, yo tengo que establecer cuáles son las barreras de salida y una de las que está utilizando, o más utilizada por las empresas, es la de la renovación automática. ¿Por qué utilizan la renovación automática? Porque piensan que los clientes no van a cancelar la suscripción cuando llegue la fecha límite. Pero eso es un error, porque, por ejemplo, estamos teniendo en Reino Unido un fenómeno que se llama la gran cancelación, y es que se están dando cuenta los usuarios que están cargados de suscripciones y muchas de ellas incluso hasta se repiten. Por lo tanto, lo que están haciendo es cancelar esas suscripciones que realmente no necesitan. La cuestión es que resulta ser esa esa renovación automática resulta ser una barrera de salida débil, con lo cual la gente sí cancela la suscripción. Lo que está clarísimo es que lo que no puede pasar, Marc, es que la empresa en estas barreras de salida engañe o enrede a los clientes. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo por la demanda que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha lanzado contra Amazon, porque ha creado la empresa un intrincado sistema para que los clientes no puedan cancelar su suscripción a Prime, ¿no? Vale. La cuestión es que yo creo que incluso se han reído de los propios usuarios, porque ¿sabes cómo le han llamado a este sistema? Cuéntanos. Ilíada. Ilíada. Ilíada, ¿no? Ilíada es la gran obra de Homero en el que suceden gran cantidad de eventos, ¿no? Y todo es una trama completamente, pues eso, ¿no? Enmarañada, ¿no? Pues le han llamado Ilíada, fíjate, ¿no? O sea, yo no sé si tú ves aquí un poquito de mofa. Bueno, podría ser, no quiero... Podría ser, tampoco nos vamos a posicionar, ¿no? Exacto, mejor no posicionarnos, pero bueno, da un sentido... Tiene un poco de aquello, ¿no? Un poco de mala leche. Bueno, la cuestión es que, bueno, evidentemente, ¿qué dice Amazon? Amazon dice que estas acusaciones son falsas y que los clientes están contentísimos con su servicio. Bueno, ¿qué van a decir? Claro, evidentemente, ¿no? Pero claro, si el río suena... Es que algo hay por ahí. Agua lleva, ¿no? Bueno, total, que al final el valor económico de una empresa de suscripciones exitosa depende de la fortaleza de los hábitos que crea en los usuarios. Bueno, entonces, como tú bien has dicho al principio, nosotros desde Beyond Web hemos estado durante todo este año recibiendo feedback por parte de las empresas y nos hemos dado cuenta que realmente los 4 pasos que las empresas exitosas incorporan a su experiencia del cliente es lo que nosotros llamamos, Marc, modelo de gancho, ¿sí? O modelo con gancho, ¿sí? Con gancho, ¿no? La cuestión es que este modelo con gancho, primero de todo, tiene una primera fase que es el de activación, que es incitar a los clientes a utilizar el producto. El segundo paso es el de la acción y está relacionado con el comportamiento habitual del cliente. El tercer paso, la recompensa variable, que satisface la necesidad del servicio de los usuarios. Y finalmente, el cuarto es el de la inversión. Y aquí me hace gracia porque hago referencia a lo que es el efecto IKEA. Es decir, el efecto IKEA al final es el uso que le da a un producto un cliente, ¿no? Es decir, ¿por qué triunfa IKEA? Bueno, porque al final el cliente lo que hace es llegar a tener como una complicidad con ese producto al armarlo él mismo, ¿no? O ella, ¿no? Por lo tanto, eso para el cliente es muy valioso. Bueno, el modelo con gancho revela los errores que cometen las empresas al lanzar y ejecutar las suscripciones.
Bueno, primero de todo, hay demasiados pasos para el alivio psicológico. Yo no sé si los espectadores que tienen la suscripción a Netflix les pasa que están más viendo qué tipo de contenido pueden ver que visualizando. Si un servicio de suscripción es más difícil de usar que otras soluciones, está hundido. Por lo tanto, también lo que tienen los servicios de suscripción es el hecho del efecto sorpresa. Al final, vamos a poner el ejemplo de la caja saludable. Si tú quincenalmente o semanalmente, Marc, recibes una caja de verduras y de fruta, ¿me puedes decir cuál es el efecto sorpresa? Pero sí que es verdad que si no incorporan los modelos de suscripción algún elemento de sorpresa, lógicamente, pues eso acaba cayendo, ¿no? Totalmente. Y cancelan. Entonces yo, por ejemplo, digo que cuando la proporción entre lo interesante y lo mundano es demasiado baja, los clientes pierden interés y encuentran alternativas o crean sus propias soluciones. Bueno, yo traslado esta pregunta a los espectadores. ¿Quién en su sano juicio va a comprar una caja llena de verdura o de fruta por 15,91 euros, que es lo que cuesta la suscripción a la caja saludable? Hombre, Marc, les va a salir mucho más económico el acudir a su frutería de confianza y comprar ahí la fruta y la verdura. Es así de claro, ¿no? Por lo tanto, yo lo que pregunto es, de Única Group, que decimos que es la propietaria del servicio, ¿ha pensado qué es lo que le hace único a su servicio? ¿La verdura? ¿La fruta? ¿Meterlo todo en una caja? No. Lo que le va a hacer realmente diferenciarse es la personalización a escala. Eso. Entonces, cuéntanos. os pongo otro ejemplo, porque estamos hablando de Netflix. Perdona, ¿y cómo logran esto? ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr esto? Claro. Pues lo van a lograr precisamente, ahora voy a dar un par de datos, que es concretamente soluciones de inteligencia artificial generativa que han utilizado alguna empresa potente, pero sí que es verdad que no podemos olvidarnos que al final esto no va de ser una gran empresa. Por ejemplo, una pyme española puede perfectamente utilizar estas herramientas porque están al servicio de los usuarios de manera generalizada. ¿Sí? Bueno, déjame decirte que, oye, a la gente le estamos dando ejemplos de Netflix, de Sonora, etcétera, o de la caja saludable, pero, por ejemplo, ¿qué puede pasar con una empresa de software as a service? ¿No? Porque hay muchas empresas dedicadas a este servicio. Mira, te voy a dar un dato. En el primer trimestre de 2023, Adobe ha facturado 4.660 millones de dólares. Y el año pasado... Se dice rápido. Se dice rápido. Creative Cloud reportó a Adobe 10,46 mil millones de dólares en 2022. Solo Creative Cloud. Evidentemente, las empresas SaaS no se acaban en Adobe. Evidentemente, hay una competitividad entre empresas que crean software as a service y por lo tanto están metidas dentro de una lucha por conseguir usuarios y por supuesto ahí está por retenerlos. Bueno, pues al final lo que tienen que hacer las empresas es darse cuenta que los usuarios ofrecen algo siempre al producto. ¿Y qué es ese algo? La información, los datos que aporta el cliente, sus comentarios, sus reseñas. Eso es oro para las empresas. La cuestión es que eso en Beyond Web es lo que nosotros, tanto tú, Marc, como yo... Aquí quería llegar, ¿no? Que dirás algún dato, nuestros espectadores o oyentes, y empresas sobre todo, cómo construir, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esto que estaba diciendo antes de los comentarios, las reseñas, incluso las quejas, ¿no? Las necesidades insatisfechas. Claro, y tanto. Eso de las que tienen las empresas es una cosa que nosotros llamamos en Beyond Web el valor almacenado. Ese valor almacenado, al final, es lo que las empresas, incluso una pyme, han conseguido a través de ¿qué? A través de la Web 2. Por ejemplo, para que nuestros espectadores lo entiendan, Web 1 es: hola, soy Beyond Web, esto es lo que hago.
En la web 2 es hola, soy Beyond Web, esto es lo que hago y si queréis me podéis seguir en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, ¿sí? Bueno, pues esta web 2 es lo que ha generado todo este valor almacenado de las empresas. Todos estos comentarios, estas reseñas, esta fotografía que se ha hecho un usuario o una usuaria con ese producto que ha recibido en casa, todo eso hay que analizarlo. Todo eso hay que filtrarlo. Todo eso es necesario que realmente se aporte un valor para que la empresa pueda determinar qué acciones tiene que llevar a cabo con esa, como decíamos, Marc, la experiencia del cliente. Por lo tanto, voy a poneros el ejemplo, parezco muy reiterativo con el tema de la caja saludable, pero es que es muy sencillo. Iríamos terminando con esto, que quiero hacerte un par de preguntas más enfocadas a inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Perfecto. Y para un poco acabar el ciclo de esta presentación que nos has hecho. Estupendo. Mira, voy a hacer, porque realmente los ejemplos es lo que nos permite realmente tener esa imagen mental, ¿no? Si yo me suscribo a la caja saludable y, por ejemplo, me gustan más las uvas que el melón, ¿tú qué crees? O sea, ¿yo voy a estar más contento cuando reciba mi caja con más uvas que melón? Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque muy probablemente yo habré dejado una reseña en internet, en la red, en la que yo digo, bueno, pues está muy bien la caja saludable, pero a mí me gusta mucho más lo que son las uvas. Al final, realmente es lo que decíamos del factor sorpresa. Si realmente queremos la personalización de la experiencia de compra, la empresa lo que tiene que hacer es leer ese comentario del cliente y decir, vale, ok, a fulanito le vamos a meter más uvas que melón o más uvas que naranjas en esa caja saludable. Por lo tanto, ese es el valor. Esa es la experiencia personalizada. ¿Por qué? Porque me he fundamentado en ¿qué? En un comentario que el cliente ha dejado en alguna de las redes sociales en las que pueden seguir a esa empresa. Bueno, pues como decías, la cuestión es que ahora mismo hay una gran cantidad de valor almacenado que tienen las empresas y por lo tanto este es realmente el punto central en el cual se tienen que centrar. Y precisamente ahora sí que me puedes lanzar las preguntas sobre inteligencia artificial generativa. Bueno, y más que la inteligencia artificial generativa, sí que has nombrado un tema que era web 1, web 2, web 3. Sabes que desde Beyond estamos muy comprometidos en esta transición que hemos visto de todo. Correcto. Y cuando digo de todo, ¿no? Pasemos desde la parte de NFTs, metaversos, ahora estamos en un concepto muy comprometidos. Y hay que estarlo, porque al final nos hemos dado cuenta que lo hablamos contigo el otro día y con un cliente, ¿no?, que estaba con nosotros. Háblanos de esta web 2.5, que creo que es no recular, sino es entender que quizás estamos en un momento incipiente. Así de esto tú sabes mucho, de hecho en muchas de las conferencias te hemos escuchado como socio y como director de operaciones, también para que entiendan un poquito, ¿no? Sí, ¿Qué es que hacemos totalmente. en Beyond Sí. Web? Y sobre todo esta transición que hay en medio, que quizás es la que tendríamos que poner foco, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, Marc. Vamos a ver, yo creo que antes he comentado, ¿no?, qué es Web 1, qué es Web 2. Vamos a ver, Web 3. Web 3 es ese nuevo, o como se ha dicho eso de evolución de Internet, ¿no? Y mi pregunta que lanzo ¿es que Internet acaso es una tecnología autónoma? No, Internet no es una tecnología autónoma. Al final, cuando hablamos de evolución, estamos hablando de que se han incorporado nuevas tecnologías que no estaban en la época de la Web 2, como por ejemplo blockchain, como por ejemplo realidad aumentada o como por ejemplo inteligencia artificial, que ha pegado muy duro. La cuestión es que en esta Web 3, actualmente, el gran público no entiende conceptos como, por ejemplo, descentralización, como activos digitales, como economía virtual. Y al no entenderlo, las empresas no saben exactamente cómo ejecutar determinadas estrategias. Incluso cuando hemos ido a empresas y hemos hablado sobre todo este nuevo paradigma, todo este nuevo ecosistema, nos hemos encontrado con rechazo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los decisores de las empresas no se encuentran cómodos cuando les hablas de Web 3. Y la cuestión es que nos hemos equivocado. Y tenemos que hablar no de Web 3, sino de Web 2.5, porque esto es un hecho. Va a coexistir la Web 2 y la Web 3 durante mucho tiempo. Y no nos olvidemos,
Las empresas han logrado todo ese valor almacenado gracias a la Web 2, gracias a las redes sociales. Las redes sociales, que vuelvo a repetir, se han llenado de contenido, ¿sobre qué? Sobre muchas veces esos comentarios de los miembros de una comunidad de marca. Nos hemos centrado en que la Web3 sea solo comunidad, pero vamos a ver, si la comunidad ya existe, ya existen las comunidades de marca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aplicarla en un mundo virtual? Pues quizás sí, o quizás no. ¿Es el momento? Hemos estado, yo considero, Marc, que hemos estado en una ola que realmente ha descendido y que ahora mismo tenemos que poner los pies en el suelo, ¿no? Y ir aterrizando medidas que las empresas puedan ir ejecutando de una manera sencilla sin descapitalizarse. ¿De acuerdo? Xavi, disculpa, Sí. no tenemos más tiempo, estaremos aquí horas y horas hablando, sin duda. sobre todo este tema tan fascinante. Hemos hablado de lo que hemos hablado, nos has dado una muy buena pincelada, hemos tenido aquí una presentación que nos has hecho. Sí que es verdad que todos nuestros invitados que irán pasando por aquí, como ya anteriormente ya habíamos hecho en antiguos programas, nos gusta que nuestro invitado del día nos dé un consejo. Sobre todo me gustaría que dieras un consejo a nuestros oyentes, telespectadores y sobre todo, cómo no, enfocado en esta parte de Web3, ¿no? ¿Qué dirías? Bueno, pues lo primero que diría es, Levis ha implementado una herramienta de inteligencia artificial generativa que lo que permite es recopilar imágenes, 22.000 imágenes que han recopilado para saber exactamente los gustos de los clientes, para adaptarse concretamente a esa experiencia del cliente. Bueno, pues el mensaje que lanzo a los espectadores en este programa es que las herramientas de inteligencia artificial generativa van a permitir a las empresas crear aplicaciones como parte de su propuesta de valor. ¿Por qué? Porque tienen que acercarse al cliente y tampoco no vamos a inventar nada nuevo, sino simplemente vamos a poner al cliente, al usuario, al alumno en el centro de su experiencia de compra o en su experiencia de aprendizaje. Qué bien. Oye, Xavi, nos quedamos con este último consejo, esta última frase. No sin antes. Pero tenemos que sortear. ¿Quieres sortear? Sí. Nos queda. Pues te lo digo porque vamos a ir rápido. Tenemos que sortear. Pero vamos a ir muy rápido, que se nos acaba el tiempo. Vamos a sortear una entrada más. Tenemos 3 entradas. ¿Sí? VIP para Crypto Week. Bien. Y 3 entradas para See You Barcelona, See You Beyond. Cuenta rápidamente qué vamos a hacer. Efectivamente. Ahora, con todos los espectadores que han asistido a este programa, sabemos que muchos han llamado a amigos, que han llamado a otros colegas para que se apunten a este webinar. Y bueno, pues tenemos toda esa información y vamos a hacer este sorteo, ¿no? Vamos a realizar. Como digo yo, dispárale. Efectivamente, ¿no? Entonces, los ganadores van a recibir un mensaje personalizado a través de LinkedIn, que es nuestra manera de comunicarnos, plataforma de comunicarnos. Y bueno, pues mañana a las 7:30 vamos a desvelar quiénes han sido los ganadores de esos diferentes premios. Y sobre todo, muy importante, esa consultoría gratuita también, sobre Xavi. Web3. Pero esto ya no bueno, yo soy el Papá Noel del verano. Hoy has venido con... Yo vengo con una americana. Esto es una sorpresa que ni hasta yo la sabía. Bueno. Pero vuelve a repetir, es decir, sorteas mañana Efectivamente. 3 entradas para... 3 entradas para Crypto Week Summit. 3 entradas para el See You Beyond, que se celebrará a finales de julio aquí en Barcelona. Bien, que ya daremos más datos, sí, que iremos informando. Y por último, vamos a sortear también una consultoría en Web3. Qué bien. Así que aproveche. ¿Lo tenemos? ¿Requisitos? ¿Lo tienes? No, requisitos no. Requisitos ya están determinados. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quién han sido los que más gente han atraído al webinar de hoy? Muy bien. Así que a las 7:30 mañana reciben un mensaje. Pues ya lo veis. Xavi Delgado hoy, aquí como de Papá Noel, por decirlo de alguna manera. Por cierto, me encanta tu americana. Ya veremos si llegamos a un pacto, aunque no me quedaría tan bien como a ti. Pero bueno, dicho esto, ahora sí, Xavi, gracias por estar aquí en este primer programa. Gracias de verdad por insistir también en este empuje para el ecosistema, el ecosistema Web3, y que podamos siguiendo sumando éxitos, que esto es muy importante. A vosotros sí, ahora sí que os digo, gracias. Este primer programa tenemos
un segundo programa que vamos a hacer la semana que viene con un invitado muy especial. No sé, estaba pensando si decirlo o no. Tenemos a alguien muy experto a nivel internacional, a nivel de blockchain. No quiero dar más datos, lo dejo ahí. Esto será la semana que viene. No sin antes, me despido, como no, agradecer a nuestra dirección técnica, como siempre, sin ellos no podría ser posible. Os emplazo a que también lo sigáis, Zoom Barcelona TV, con grandes proyectos desde streaming, asesoramiento a empresas, vídeos corporativos. Os emplazo a que sigáis a Zoom Barcelona TV y, cómo no, ahora sí, gracias una vez más. Nosotros nos vemos en el próximo programa. Xavi, ahora sí. Muy bien, gracias muchísimas por venir. Gracias, Marc, gracias a Zoom Barcelona TV. Gracias, amigos. Hasta luego.